Buenas noches con todos, especialmente a nuestra ponente y a todas las asistentes. Bueno, es un gusto darles la bienvenida a la ponencia de hoy titulada Investigar para resistir, evidencia para actuar. Y para guiarnos este importante tema tenemos como ponente a la universitaria April Hilario, quien es estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres, asistente de actividades de SP SOCIEM USMP 2024-2025, asistente de actividades de SCORA SOCIEM USMP 2025-2026, Lore Assistant SOCIEM USMP 2016 a 2017. Entonces, mucho gusto, April, y ya puedes comenzar. Bueno, chicos, buenas noches a cada uno de ustedes. Em, Gabriela, vamos a presentar la diapositiva. Bueno, y sí, ahora lo presento yo. Ok, ok. Ya, ok, ya, sí se ve. Ok, bueno, chicos, buenas noches a cada uno de ustedes. Como ya me presentaron, mi nombre es April. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy bonito, en lo particular porque es uno de los pilares de SCORA, que vendría a ser la violencia basada en género, pero en una perspectiva más que todo en investigación, evidencia y retos universitarios para la prevención e intervención. Siguiente, por favor. Ok, como una manera de icebreaker, para más o menos interactuar y que cada uno de ustedes va a despertar, por así decirlo, ¿me pueden decir qué gatito de ustedes es el día de hoy? O sea, pueden ser el uno, el dos, el tres. Por ejemplo, yo acabo de terminar, ayer tuve un examen práctico, así que literalmente soy el gatito número 4. No sé si algunos están en exámenes, pero en mi universidad ya vamos a empezar los parciales, así que no sé si pueden ir dándome sus respuestas, aunque sea tres personitas. No sé qué gatitos son. El 4 también sí. El 9, el uno, yo. Ok, ya. Muchas gracias a cada uno por responder. Bueno, es una manera de dinámica para ya empezar con el tema, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, investigación en Escora. No sé si muchos de ustedes sepan de este comité en Escorita, pero es el comité en la cual, sinceramente, uno de los comités que toca temas muy delicados, toca temas también muy tabús y en la cual creo que creo que lo que se ha hecho, o bueno, lo que se quiere al menos en estos tiempos es que haya mucha investigación por parte de estos temas que capaz son muy tabú. Y justamente es el tema de lo que es la violencia basada en género, ¿no? En Escora, no tienes que ser necesariamente tú de Escora, capaz no te gusta tanto el comité, pero sí te gusta investigar. Así que esta ponencia en sí trata de ello, de investigar como tal y de que en este tema en sí, que es la violencia basada en género, cómo poder investigarlo, ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta la investigación, ya sea con temas relacionados a Escora o no temas relacionados con Escora o en general, igual quédense, porque sinceramente es un tema, hice esta ponencia para que sea, para que llegue a todo el público y que también toque, digamos, temas en los cuales, si son, bueno, temas relacionados con la escuela, porque el tema es de violencia a género, pero si no, pueden también utilizarlo unos tips que les voy a dar para que puedan empezar lo que vendría a ser la investigación, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Ok. Antes de empezar la parte de los enfoques metodológicos, me gustaría que, capaz muchos de ustedes pensarán, ¿no? ¿Se puede realmente investigar, ¿no? La violencia basada en género desde un espacio como vendría a ser Escora o en un espacio en general? Y es que, como les había mencionado, yo vengo de este comité que se llama Escora. Para quien no sepa, modo de poco de review, es el comité de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de IFINSA Perú. Trabajamos temas como capaz habrán visto en varios flyers, temas de VIH, la tema de salud sexual, de derechos reproductivos, ¿no? Y justamente uno de nuestros pilares, como les había mencionado, es la violencia basada en género. Pero
no quiero mencionarles ahorita todos los temas de Escora como tal, sino es más que todo de cómo la investigación puede llegar a estos temas tan delicados, incluso temas muy tabú. Entonces, si alguien, bueno, se estaba mencionando, ¿no? Si alguien está pensando en iniciar investigación o capaz no están tan metidos en el comité como tal, pero sí les gustaría investigar, quédense porque igual voy a tocar varios temitas que sinceramente son muy importantes para que quienes quieren iniciar lo que vendría a ser el tema de investigar, ¿no? Como por ejemplo, toda la ponencia de hoy en día vamos a la parte de cómo se investiga, ¿no? Un enfoque cualitativo, cuantitativo, también la parte de los enfoques metodológicos mixtos, también para qué sirve la evidencia, ¿no? En el caso de la prevención e intervención, también para la parte de la ética, ¿no? Que hay que tener, también cuáles son los retos y las mismas oportunidades que en el ámbito universitario nos brinda, también sobre todo porque es importante incluir a todas las poblaciones, ¿no? Ya sean las mujeres, los hombres, las personas trans, no binarios, la parte de la comunidad LGBT, ¿no? Y por qué la violencia basada en género no es solamente contra las mujeres como tal, sí, si bien es cierto es un mayor porcentaje, abismal literalmente, pero también hay otra población que también sufre esta violencia, ¿no? Entonces todo eso vamos a hablar el día de hoy, así que bueno, empecemos, ¿no? En la parte de los enfoques, de la parte de los enfoques metodológicos, no voy a hablar tanto tecnísimos porque capaz se pueden aburrir, pero sí lo voy a explicar de una manera más sencilla para que lo puedan entender y puedan tener herramientas, ¿no? Hay tres grandes enfoques, ¿no? Para poder investigar la parte en general, ¿no? Pero vamos a entrar en la parte de la violencia basada en género, ¿no? Que es, cada uno va a llegar, estos métodos van a responder a una pregunta distinta, ¿no? Por ejemplo, siguiente diapo, por favor. En la parte de los métodos cuantitativos, el enfoque cuantitativo es el de los números. Literalmente son la parte de las estadísticas, la parte de las encuestas, los porcentajes, ¿no? ¿Y qué preguntas llegan a responder? Y pues se preguntará, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas han sufrido de la violencia basada en género? ¿En qué edades es más frecuente? La parte también hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué factores de riesgo se repiten, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo chiquito, ¿no? Digamos que ustedes hacen unas encuestas anónimas a 500 estudiantes universitarios, ¿no? Y preguntan si alguno han sufrido de violencia psicológica o física o sexual, ¿no? Entonces, todos esos números que ustedes llegan a recopilar, por así decirlo, puedes calcular una prevalencia, puedes incluso comparar la parte de los géneros, hombre o mujer, también ver si hay diferencias por facultades o por años de estudio, ¿no? Entonces, esta ventaja de este método como tal te da un panorama general, te da una visión general y representativa porque lo puedes ver mediante números, mediante cifras, mediante gráficos, ¿no? También puede ser mediante tablas de comparación, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Tiene sus limitaciones, como todo método va a tener limitaciones. Y uno de ellos es que los números, si bien es cierto, te dicen cuánto estadísticamente hablando, pero no te dicen el contexto real, lo que sintió la persona que sufrió de violencia, ¿no? Entonces no te cuenta la historia detrás de ese mismo número, simplemente te dan, no sé si habrás escuchado esa frase de números vacíos como tal. Entonces ahí viene otro método. Siguiente diapo, por favor, que vendría a ser el método cualitativo. Y es que este enfoque cualitativo te va a decir el contexto, la parte de las historias, la parte de las características, ¿no? Las experiencias, los significados, ¿no? Y responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo viven las personas cómo vive una persona que ha sufrido violencia? ¿Qué significa para ella la parte de la violencia, ¿no? ¿Qué barreras encontró para pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo afectó esto en su vida cotidiana, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo es en la parte de los métodos cualitativos, es hacer entrevistas, ¿no? En profundidad a hombres, por ejemplo, en caso a hombres jóvenes, ¿no? Que han sufrido violencia en pareja, ¿no? Les pregunta cómo fue, por qué no denunciaron, qué sintieron, qué necesitaron, etcétera, ¿no? Y una ventaja de este método es que pone, por así decirlo, carne y corazón a los números, ¿no? Le ponen una historia como tal, te permite entender el contexto de lo que ha pasado a esa persona, pero eh, una limitación que tiene este método es que no puede generalizar los resultados a toda una población exacta, ¿no? Lo que le pasó a una persona no necesariamente le tiene que pasar a todos. Entonces, es como que su limitación que tiene este método cualitativo, a diferencia del cuantitativo, que es como que más exacto, más evidente, porque hay números, hay la parte de la estadística, ¿no? Ahora vemos el tercer enfoque. Siguiente diapo, por favor. La parte del enfoque mixto. Ahora, este enfoque mixto, como su mismo nombre lo dice,
por eso combina de los ambos, del cuantitativo y del cualitativo, ¿no? Son tantos números como también contexto, como la parte de las historias, por así decirlo, que ha pasado cada persona. ¿Cómo se hace? Primero es una encuesta cuantitativa para poder medir la magnitud. Y luego de esa misma encuesta se va a seleccionar algunos casos en específicos, ¿no? Y haces las entrevistas cualitativas para poder entender en mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, las encuestas que les había mencionado el ejemplo del cuantitativo de los 500 estudiantes universitarios, ¿no? Detectas que el 30% sufrió violencia, ¿no? Sacas tu muestra, ¿no? Y de esos 30, esos 30% vas a seleccionar solamente 10 personas, ¿ok? Para poder entrevistarlo, para poder entender cómo fue, ¿no? Qué pasó después, ¿no? Quiénes fueron su red de ayuda, ¿no? ¿Qué necesitaron, ¿no? Entonces, la ventaja de este enfoque mixto en sí es que tienes tanto lo general, ¿no? Como lo particular. Es como decir que tienes toda la foto amplia y luego le haces zoom específicamente hablando. Pero la limitación que tiene este enfoque es que lleva mucho más tiempo. Y al llevar mucho más tiempo, también va a llevar mucho la parte de recursos, los costos, porque, por ejemplo, si tú haces tu recolección de datos no sé, en un hospital o en un centro educativo o en una universidad, tienes que la parte del trayecto, la parte del transporte, eso también es costo económico. Entonces, no solamente es la parte de más tiempo, ¿no? Sino también la parte económica, ¿no? Y es mucho más trabajoso. Entonces ustedes me dirán, hey, pero entonces, ¿cuál es el mejor? Si yo quiero iniciar una investigación, digamos, en este tema en específico, ¿cuál debería utilizar? ¿El cualitativo, el cuantitativo o el mixto? Y es que, sinceramente, no hay, sí, si ustedes me preguntan cuál es el mejor, le diría que ninguno. ¿Y por qué? Porque va a depender mucho de lo que ustedes quieren saber en específico, ¿no? ¿Qué quieren medir en realidad? ¿Qué es, se podría decir, qué es lo que ustedes quieren investigar realmente, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la cuantitativa ustedes quieren ver la parte estadística, quieren ver los números, entonces les diría, utilicen el cuantitativo, ¿no? Si ustedes quieren saber más cómo comprender, entender la historia, qué pasó, el contexto, ¿no? Lo más social, entonces sería más que todo el método cualitativo. Y si ustedes quieren las dos cosas, ¿no? O sea, quiero esto, quiero cuantitativo y cualitativo, entonces les diría el mixto. Entonces, en sí, no es que un método sea mejor que el otro, sino es que depende mucho de lo que ustedes quieren saber, lo que ustedes quieren investigar. Y aquí lo que quiero decirles es que lo que importa en sí es que el enfoque que ustedes elijan no lo revictimicen, por así decirlo, ¿no? Que respeten mucho a las personas y que no, al momento de hacer sus preguntas, ¿no? Porque se desarrolla un cuestionario como tal antes de, ese cuestionario que ustedes lo desarrollan, obviamente luego lo pasan a evaluación de ética como tal, y luego, obviamente, al ser aprobado, ustedes ya empiezan a hacer lo que es la recolección de datos, ¿no? Pero al momento que ustedes elaboren esas preguntas, deben de ser muy este, preguntas en las cuales no dañen a las personas que ustedes van a entrevistar. Entonces, todo eso es un mundo al momento de que uno empiece a investigar y más a un tema que es muy delicado y muy tabú. Entonces, la siguiente. Ahora, en la parte de la evidencia y la aplicación, ahora vamos a hablar sobre la parte de la evidencia y aplicación y por qué tener datos está muy bien, o sea, por qué tener la parte de la evidencia es perfecto, ¿no? Pero cuando yo tengo el dato, ya tengo la información, ya tengo toda la evidencia, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Y sirve para dos cosas muy elementales y muy importantes, que es la parte de la prevención y la intervención. Siguiente diapo, por favor. Ahora, en la parte de la prevención significa evitar que la violencia ocurra antes que suceda. Y una es que, por ejemplo, ¿por qué es tan importante investigar estos temas, ¿no? Porque, miren, sin evidencia, eh, nosotros como estudiantes de medicina y también como personal de salud, hacemos talleres, hacemos campañas, ¿no? Y a veces hacemos campañas o talleres porque creemos que está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Ponemos carteles, hacemos talleres, todo bonitos y todo eso, ¿no? Pero realmente somos conscientes si lo que estamos haciendo realmente llega a funcionar o realmente tiene un impacto necesario en esa población. Porque capaz si no lo hacemos de una manera correcta, puede ser que solamente estamos gastando recursos en algo que con más, por así decirlo, con más elaboración podría resultar mucho más. Y esa es la parte de la evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros evidencia, cuando ya digamos que ya está registrado, por así decirlo, ¿no? Un protocolo ya hecho, ya sabemos qué funciona, qué actividades funcionan, qué talleres funcionan, qué población va a funcionar, por qué no funciona eso, por qué no funciona aquello, ¿no? Entonces, toda la evidencia es necesaria. Por ejemplo, en una evidencia internacional muestra que los talleres una sola vez funcionan muy poco.
Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las zonas rurales, ¿no? Lugares que solamente vamos una vez al año, hacemos nuestra campaña, todo bonito ese día, pero si ya nunca más volvemos, realmente no vemos el impacto que ha generado lo que hemos dado. Capaz sí haya generado un poco, pero capaz si nosotros vamos constantemente, por ejemplo, al mes, 2 veces al mes, ¿no? Capaz a inicios del mes y al final del mes, realmente podemos ir viendo un avance, ¿no? Por ejemplo, la parte de cuando se habla, la parte de violencia en género, capaz en zonas rurales, ¿no? Capaz a la misma población puede, capaz le incomode, capaz no le guste, ¿no? Pero si ya lo estamos hablando constantemente, como por ejemplo, la misma población ve que va como que constantemente, ¿no? Varios chicos o estudiantes de medicina, ¿no? A mencionar esos temas, ya se van acostumbrando, como que, ay, escuchan constantemente, y ya incluso ellos mismos, la misma población, al ver que constantemente están hablando de estos temas, pues empiezan a preguntar, indagar, ¿no? Pero eso es cuando vamos constantemente, ¿no? Y eso es que también es parte de una evidencia que se ha registrado. Ustedes pueden ver protocolos, ya sea en internet, que hay muchísimos, pueden ver de que en sí hay talleres que incluso duran una semana o 2 semanas, porque no es solamente un día que ustedes vayan, ¿no? Sino es constantemente para que la misma población sienta de que, oye, están viniendo a ayudar y realmente tengan esa viabilidad de poder también ellos mismos expresarse, ¿no? Otro también evidencia internacional que justamente había buscado y es que la parte de las campañas de sensibilización ayudan a visibilizar el problema. Pero si solamente hacemos campañas, o sea, solamente para visibilizar algo en específico, a veces no llegan a cambiar realmente las conductas. Y es por eso que también necesitamos mucho la ayuda de las partes de las instituciones, de las identidades, ¿no? Para poder, hay una frase que siempre dicen, ¿no? Muchos, o sea, más es mejor. Y es que es verdad, porque mientras más personas apoyan a una causa en específico o a sensibilizar un problema, mientras más entidades se unan, más va a ser el impacto que se genere, ¿no? Específicamente porque si hay como que ya un protocolo o ya algo ya establecido o algo más relacionado, por ejemplo, en el caso de la violencia basada en género, ¿no? Si ya sabemos a qué población le vamos a decir esto, no aquello, a esto mejor no lo decimos, ¿no? O sea, una estructura mejor, pero por eso tiene que ver mucho la parte de la colaboración multisectorial para que esta información sea, que llegue a toda la población de una manera igual, ¿no? No que una persona tenga más información y la otra menos información, no, igual. Otro también, que justamente había buscado otra evidencia internacional, muestra que los programas que involucran a toda la comunidad, ya sea familia, la universidad, a los adolescentes, a los hijos, ¿no? Son lo más efectivo. Y es que en sí hay veces donde se aplica una información exacta, por ejemplo, en la parte de educación sexual integral, a veces solo en los colegios se habla con los padres, ¿no? Como que en un salón, ¿no? O a veces solamente los adolescentes lo hablan, ¿no? Y no lo hablan como que a los dos al mismo tiempo, o no o solamente le dan la información a una población y la otra no. Entonces, cuando damos una información a más comunidades o a toda la comunidad en sí, la información llega de una manera más efectiva, ¿no? Y todo lo que le estoy diciendo, todos esos talleres, todas esas campañas, toda la parte de que brindar los programas que involucran a toda la comunidad, es algo que ha estado registrado durante mucho tiempo, ¿no? Es algo ya evidenciado. Por eso cada vez cuando hacemos una campaña, como que ya mecánicamente ya hacemos esto, hacemos aquello, es porque había una evidencia, ya sea de una manera escrita o la otra evidencia vendría a ser por así decirlo, que ha dejado personas, los doctores o los mismos educadores, incluso las mismas campañas que hacemos acá en Escora, ha tenido un protocolo previamente. Entonces, todo eso es una evidencia, todo eso es la parte de la investigación. Ahora, la parte de la intervención es cuando, definición simple, la intervención significa actuar cuando ya la violencia ya ha ocurrido. Entonces, viene la parte de ayudar a las víctimas, a las que han sufrido violencia, ¿no? También no solamente es ayudar a las víctimas, sino también la parte de trabajar con las personas que han ejercido esa violencia, ¿no? Por ejemplo, si no hubiese evidencia, si nadie hubiera investigado capaz un poquito de violencia basada en género, pues no sabríamos a dónde derivar no sabríamos a dónde derivar a las personas, ¿no? Por ejemplo, incluso daríamos consejos que pueden ser peligrosos, ¿no? Como, por ejemplo, no, tranquilo, fue un error, seguro exageras, ¿no? O, ¿y tú qué hiciste para que haya sufrido esta violencia? ¿no? Entonces, todos esos comentarios que pueden herir, capaz, si nunca hubiéramos tenido una evidencia previa, ¿no? Por así decirlo,
capaz iremos cometiendo los mismos errores, ¿no? O incluso a dónde derivar, ¿no? ¿Por qué conocemos la parte de los servicios de ayuda, ¿no? La parte también, en el caso de los hospitales, tienen lo que son un protocolo del código violeta, ¿no? Entonces, todo eso es a raíz de una evidencia. Entonces, con evidencia sabemos primero lo que las víctimas necesitan, ¿no? Que lo más importante es la parte de ser creídas, o sea, creerlas, ¿no? Lo que han pasado, también la parte del apoyo psicológico profesional, la parte de las rutas claras de denuncia, ¿no? La parte de las redes de apoyo también, y también en la parte de las personas que han ejercido violencia necesitan lo que son los programas de rehabilitación específico, también lo que es trabajar en patrones de conducta, ¿no? Entonces, todo eso, lo que les acabo de mencionar último, es gracias a la evidencia que ya ha habido. Entonces, es por decir, lo que ha pasado en algún momento ha habido algo para mejorar eso ocurrido, queda como evidencia. Entonces, al tener nosotros evidencia, podemos ese material, que ustedes dirán que un artículo puede ser mucho, sí, puede ser demasiado, porque ya sea un protocolo, ya sea lo que tú has escrito, ya sea lo que ha pasado en tus rotaciones o en tu vida universitaria como tal, queda como una evidencia como tal para las próximas generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de código violeta ha ido evolucionando año tras año y hasta el día de hoy se sigue actualizando porque hay que ampliar la parte de esa ayuda, pero gracias a que hubo una persona que dijo, oye, hay que mejorar este código violeta, hay que mejorarlo para que sea más, para que ayude más al paciente, ¿no? Para que ayude más a las mujeres que han sido violentadas, abusadas, a las niñas, a los adolescentes, ¿no? Hay que mejorarlo para que también tengan la parte para que no tengan miedo, ¿no? Y tampoco volver a sufrir el trauma que han vivido. Entonces, todo eso, un ejemplo en la parte del código violeta, ha tenido evidencia que ha ido mejorando con el tiempo. Eso es lo que también se quiere. Ahora, ¿qué pasa? Hay una parte que es el peligro de la buena intención sin evidencia. Esto es muy clave. ¿Por qué? Porque la intención no basta. Podemos querer nosotros ayudar, pero podemos terminar dañando si es que no hay una evidencia. Y es que un ejemplo chiquito. Por ejemplo, si alguien te cuenta que sufrió de violencia y tú le dices, tranquilo, fue un error, seguro no lo vuelve a hacer, estás minimizando. Si tú le dices, ¿y tú qué hiciste para provocarlo? Estás culpabilizando a la persona. Si tú le dices, deberías denunciarlo, pero ya, ¿no? Sin saber si tiene realmente esa persona redes de apoyo o si está en peligro o incluso puedes llegar a ponerlo en peligro. Entonces, todo lo que hay evidencia como tal, todo, por así decirlo, los pasos o las rutas que seguir cuando una persona ha sufrido de violencia es muy clave porque de esa manera no dañamos a la persona. Primero no la ponemos en peligro y tampoco nos ponemos en peligro nosotros mismos. Entonces ya sabemos cómo actuar sin dañarlo, ¿no? A veces dirán de que cuando una persona nos dice, oye, he sufrido de violencia, a veces es mucho la impotencia porque queremos ayudarlo así, pero lamentablemente hay patrones que seguir y más aún si somos nosotros futuros médicos, debemos de seguir una ruta para tampoco ponernos en peligro. Siente diapositiva, por favor. Ahora, la parte de las consideraciones éticas. Y es que investigar, esto es muy importante, la parte de la ética, porque investigar un tema que es muy delicado, como vendría a ser la violencia basada en género, no es como, aquí hay personas, hay historias, hay también temas muy delicados y sobre todo hay dolor. ¿Por qué? Porque cada persona que te cuenta una historia de, oye, sufrí de violencia, cuando nosotros lo queremos documentar, siempre tenemos que, primero, la parte de la confidencialidad. Y es que eso, la parte de la no, confidencialidad es lo más importante, es lo primero y lo más importante, porque todo lo que una persona te cuenta es confidencial, no se comparte, no se dice, no se hable, no sale ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con nadie. No se sube a redes, nada. En investigación, cuando uno quiere investigar, eso significa la parte de poner los datos anónimos. Por ejemplo, no es que le vas a poner el paciente de Pedrito, no sé, Velázquez, algo así. No, tienes que poner paciente A, paciente B, ¿no? Entonces cambia los nombres, incluso puedes poner con letras los nombres, ¿no? Para poder también proteger la parte de su identidad, ¿no? Porque podría correr peligro incluso la persona. Y de esa manera, pues, al momento de borrar la información que vendría a ser su nombre y todo eso, ¿no?
estamos de una otra manera también protegiendo a esa persona, ¿no? También tiene la parte de la no revictimización, y es que revictimizar significa que hacer que la víctima vuelva a sentir el dolor, vuelva a sufrir ese trauma que ha vivido en ese momento, ¿no? Y eso puede pasar si haces preguntas mal hechas, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con la parte de cómo elaboramos las preguntas al momento que nosotros queremos dirigirnos al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? La típica pregunta que dice, ¿no? ¿Por qué no fuiste antes, no? ¿Por qué no denunciaste antes, no? Que es una pregunta que también duele porque revictimiza mucho a la persona. Parece que estás como que buscando un error hacia la víctima, ¿no? En cambio, uno puede decir qué apoyos tuviste o no tuviste en ese momento, ¿no? Entonces, es una pregunta que respeta, ¿no? También tiene que ver mucho con la parte del consentimiento informado. Eso es elemental. La persona tiene que saber en lo que está metido, por así decirlo. Entonces, antes de empezar, antes de hacer la investigación, antes de utilizar, por así decirlo, su historia, ¿no? Primero tenemos que hacer, hay que decirle de qué trata la investigación, para qué sirve la investigación, qué se hará con los datos obtenidos de la persona y decirle que se puede retirar en cualquier momento y obviamente sin consecuencias alguna, ¿no? Y luego al final le preguntas si realmente desea aceptar participar en esta investigación, ¿no? Y obviamente esa persona tiene que decirte de manera libre que acepta y que es consciente, ¿no? Al momento de aceptar. Entonces, toda esa, la parte del consentimiento informado, tienes que explicarle todo lo que sea, de la A hasta la Z. Tienes que explicarle todo lo que se va a lograr, porque de esa manera, cuando capaz tú le das una pregunta o capaz hay que hacer otro procedimiento y ya la persona no se sorprende como diciendo, yo no sabía que esto iba a hacer, no me dijeron esto, ¿no? Entonces, para evitarnos problemas, ¿no? Más adelante, y que capaz incluso puede llegar incluso a denunciar porque no sabía realmente lo que estaba pasando o haciendo, hay que informar hacia la persona. Entonces, esa es una consideración éticamente muy importante en cualquier eh, trabajo de investigación, especialmente si vamos si las personas, si hay personas involucradas, ¿no? También viene la parte de la ruta de la derivación. Es que si alguien te cuenta una situación de violencia, tú no puedes quedarte de brazos cruzados, primero. Tienes que saber a dónde vas a ir, a dónde vas a acudir, a qué servicio de atención psicológica tienes que ir, las líneas de ayuda, las comisarías, la parte de la fiscalía, ¿no? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? En el ámbito universitario eso significa tener un directorio muy actualizado, si es que su universidad tiene la parte de capaz las líneas de ayudas ahí al instante para poder acudir si en algún momento ustedes son violentadas capaz en su universidad o en otro lugar, en su área de trabajo, ¿no? Entonces, saber a quién llamar, tener los contactos y los medios disponibles, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, conocemos las investigaciones, ¿no? Y a veces queremos recolectar la parte de las historias, ¿no? De una otra manera, al momento que las personas nos dicen yo he sufrido de violencia, ya sabemos a qué acudir, ¿no? Por ejemplo, si la persona no ha recibido capaz ayuda necesaria o no sabía a dónde acudir o qué medios acudir, ustedes al tener la información necesaria, porque deben de tener esa información necesaria, mira, tienes que dirigirte acá, si quieres te acompaño, ¿no? No estás sola, ¿no? Entonces, darle toda esa información a la víctima para que también pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Y luego lo más importante, capaz en investigación a veces se omite o no se habla, que vendría a ser la parte del cuidado del investigador. Esto se olvida mucho, aunque no lo creamos, ¿no? Quien investiga violencia también puede sufrir, y es que escuchar historias constantemente puede llegar incluso a ser un poco traumático, ¿no? Porque el dolor cansa y duele mucho escuchar a veces historias que son muy injustas porque a veces el mismo agresor ha sido liberado, y más aún que vivimos en un país donde el agresor dura unos pocos días. Entonces, todo eso y escuchar mucho de esas cosas duele, ¿no? Por eso es que también uno como investigador debe ser consciente de que hay que cuidarse, tomar pausas, hablar capaz, con otra persona, no contándoles la historia, obviamente, pero sí contándole que, oye, mira, está siendo muy cargado, pero se puede solucionar, ¿no? O tomarse un poco de tiempo, ¿no? También la parte de tener la supervisión también de asesores, eso también ayuda mucho porque así la carga no sea tan pesada, ¿no? Tampoco es bueno la parte de la normalizar el mismo sufrimiento propio, ¿no? Porque decir, oye, sí, capaz la persona la está pasando peor que yo. No, cada sufrimiento es distinto, eso es evidente, ¿no? Pero no vamos a minimizar tampoco nuestro sufrimiento al escuchar historias que también pueden doler, ¿no? Siguiente diapo, por favor.
Ahora, los retos universitarios y la parte de las oportunidades del ámbito universitario, ¿no? Primero, la universidad es un espacio sinceramente privilegiado, ¿no? Para llegar a investigar. Yo sé que muchas universidades tienen lo que es capaz centros de investigación, ya sea a nivel de ciencias básicas o a nivel clínicas o quirúrgicas, tienen la parte de investigar, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que a veces nos ponen muchas trabas, ¿no? Hay unos problemas, ¿no? Y justamente vamos a ver la parte de los retos, ¿no? Hay temas que la gente no quiere tocar. En caso de violencia basada en género es uno de ellos, un tema muy tabú, muy delicado, y algunos creen que solamente es un tema de mujeres, ¿no? Otros creen que no es para tanto investigar de este tema, ¿no? Otros simplemente pues tienen miedo y no quieren hablar. Y uno de ellos es justamente el primer reto que les acabo de decir, la parte del tabú. Eh, Al ser un tema que no se habla mucho, o ser un tema en la cual eh, incluso lo consideran que no es necesario hablar de ese tema ni siquiera investigarlo. A este es el primer reto que enfrentamos el tabú, ¿no? Porque hay personas de que piensan que hablar de violencia basada en género solamente debería ser, ah, ya, es violencia, noticias y ya está. ¿Por qué investigar? ¿Por qué? ¿No? Si no hay suficiente información, pueden ponerte muchas trabas, ¿no? Entonces, el primer reto de superar es la parte del tabú. Superando eso, creo que se puede hacer muchas cosas y grandes cosas para poder apoyar a estas personas que capaz no tienen la voz suficiente, por así decirlo, para contar sus historias y tampoco plasmarlos en un artículo, ¿no? Como tal. Y luego, siguiendo con la parte del tabú, es la falta de formación. Y es que no todos los investigadores saben cómo abordar, hay que ser consciente. Incluso hasta a mí, eh, abordar estos temas de violencia basada en género es muy complicado, ¿no? Porque incluso yo he visto, justo curioseando, cuestionarios mal hechos que preguntan, por ejemplo, ¿no? Cosas como, ¿tu pareja te celaba mucho? Algo así creo que había visto, como si eso fuera algo normal, ¿no? O preguntas que asumen que todas las mujeres son víctimas como tal, ¿no? Cuando en realidad hay otras poblaciones que también pueden ser víctimas. Entonces, uno como investigador es la parte de la formación. Hay que informarnos constantemente al momento de querer abordar un tema que nos interesa y más a un tema que capaz no hay suficiente evidencia como tal o suficiente eh, información como tal. No digo que no haya, sí hay, pero no lo suficiente. Siempre hay que formarnos y capacitarnos constantemente, ¿no? Cuando así sea ese tema en específico o en cualquier tema que ustedes quieran investigar, siempre infórmense. ¿Qué puedo hablar de ese tema? Sean curiosos en el aspecto de que, ok, este tema me gusta, pero de acá, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar que innove o que sea algo distinto, ¿no? Y el caso de este tema de violencia basada en género es eso, ¿no? Es un tema no tan común, que no se habla mucho, y es un tema en el cual uno como investigador también debe capacitarse porque al momento de hacer las preguntas debemos de ver todas las aristas, por así decirlo, desde todo un panorama general antes de poder mandarlo y, bueno, antes que se apruebe, ¿no? La parte del comité de ética, ¿no? Luego viene la parte del miedo institucional. ¿Qué quiere decir este miedo institucional? Y es que a veces las mismas universidades temen o sea, temen investigar temas como la parte de violencia basada en género, porque piensan que les va a dar mala imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se publica, ¿no? ¿Qué hay cosas en nuestra facultad, ¿no? ¿Qué van a pensar, qué van a decir, ¿no? Y es que a veces, en la misma investigación, incluso así como se puede omitir los nombres, ¿no? De las personas que han sido víctimas, también se puede omitir la parte del lugar como tal, ¿no? A veces cuando nosotros queremos publicarnos en ese lugar tal específico, ha pasado esto, ha pasado aquello, a veces incluso nos podrían llegar a denunciar como tal porque estamos utilizando la imagen de una institución, ¿no? Entonces, para evitarnos problemas y que la investigación siga en curso, es mejor eh, tomar todas las herramientas posibles y todas las precauciones, ¿no? Para que al fin y al cabo la publicación salga, el protocolo salga, o incluso el caso llegase a salir, para que de esa manera también poco a poco sea más visibilizado la parte de la investigación en violencia basada en género, ¿no? También viene la parte de la dificultad para acceder a ciertas poblaciones. Y es que, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, la parte de llegar a los hombres que han sido víctimas de violencia no es fácil, ¿no? Porque no usan los mismos servicios que la mujer, está muy claro, ¿no? Y no denuncian, no hablan, se quedan callados porque tienen miedo a ser juzgados, ¿no? Tienen miedo a que lo señalan, que le digas, eres un hombre, ¿cómo te dejas pegar por una mujer, ¿no? Incluso dudan de su propia masculinidad. Entonces,
llegar a poblaciones es muy complicado y más aún poblaciones que pues tienen miedo a hablar, ¿no? También la parte de la comunidad LGBT, ¿no? También es muy difícil porque lo mismo, ¿no? Tienen miedo a ser juzgados, a ser señalados, ¿no? Y, y más que todo la parte de los prejuicios, ¿no? Ahora viene la parte del financiamiento, ¿no? La parte de los costos. Y es que investigar, aunque uno no lo cree, y dirá, yo quiero investigar, sí, puedes investigar y puedes iniciar, pero a veces cuando hay una investigación que tú quieres hacer y a veces puede ser muy ambiciosa, ¿no? Porque uno puede investigar cualquier tema que uno quiere, ¿no? Pero digamos que justamente esa investigación que tú quieres hacer es muy ambiciosa como tal, ¿no? También cuesta, ¿no? La parte monetaria, ¿no? Porque a veces como, por ejemplo, ¿no? Cuando quieres hacer investigaciones experimentales o cuando quieres hacer una investigación que tiene que tener mucho la parte de análisis de datos, no extracción de datos, ¿no? Y tienes que ir a lugares, la parte de ir cuesta, la parte del transporte, la parte del lugar, ¿no? Entonces todo eso también cuesta, no solamente monetario, sino también el buscar contacto, la parte de la documentación. Entonces, justamente ese tema de violencia basada en género no es un tema en sí que atrae mucho dinero fácilmente, ¿no? Y es que es un tema en el cual si uno quiere empezar a investigar, sinceramente yo les recomendaría que se apoyen en un grupo para que, un grupo grande, por así decirlo, para que más o menos cuando hagan la parte de la extracción de datos, ¿no? Que es bueno, la recolección de datos, ¿no? Y ya sea ir a lugares específicos, ¿no? Y todo eso, pues sean muchos para que sea mucho más fácil el trabajo, ¿no? Y que no tengan tanto la parte de necesidad de que no puedo hacerlo porque hay que ir acá, hay que ir acá, hay que ir acá y no se puede desarrollar, ¿no? Entonces, a veces encontrarnos a personas, sinceramente, es bueno porque así conoces a más gente, ¿no? Y aparte de la investigación, no solamente te abre puertas a nivel de que tengas un buen currículo, ¿no? Que, ajá, mira, he investigado mucho, si quieres hacer tu recinto en capaz en otros países, la parte de investigación ayuda demasiado, sino también ayudas a tener contactos, ¿no? Con otras universidades, con compañeros y así no solamente puedan hacer esta investigación, sino otras investigaciones de otros temas, ¿no? Ahora viene la parte de las oportunidades, ¿no? Porque no solamente hay retos, sino también hay oportunidades o sea, existen oportunidades, ¿no? Y uno de ellos es la parte de los datos locales. Y es que a nuestras mismas universidades, y más aún como estudiantes de medicina, nosotros hacemos rotación, ¿no? A clínicas, a hospitales. Entonces, cuando rotamos, podemos acceder o llegar a poblaciones, ¿no? La parte, ya sean jóvenes, adolescentes, la parte de las comunidades, ¿no? Distintas comunidades, ¿no? También personas que capaz fueron a la misma universidad, no dentro de la misma universidad, entonces te abre puertas, por así decirlo, ¿no? También puede ser alianzas, ¿no? A veces las universidades tienen en convenio con otras instituciones, ¿no? Con otras entidades y también puede decir, oye, mira, tengo esta propuesta, este, este, mm, tengo esta investigación, me puedes dar un apoyo a la parte del financiamiento, ¿no? También puede ser organizaciones como, por ejemplo, organizaciones de mujeres con la parte de la fiscalía, con observatorios de violencia, también con servicios de atención. Entonces, todos ellos hay organizaciones que realmente ayudan y apoyan mucho la parte de investigación, no solamente la investigación, sino también la parte que hay investigación sobre temas de violencia basada en género, porque ayuda muchísimo a tener evidencia, ¿no? Y también la parte de la innovación metodológica. Otra oportunidad es esa, y es que podemos, por ejemplo, usar encuestas autoadministradas en línea, también puede ser un poco más anónimas, más seguras, ¿no? Que también que la persona al momento de escribir su historia sea pues de una manera anónima, ¿no? También se pueden usar la parte de análisis de datos en la parte de las redes sociales, ¿no? También se puede hacer investigación participativa. Entonces, todo eso es parte de una innovación como tal. Y la formación de relevo, ¿no? Que dirán, ¿qué es la formación de relevo? Y, pues, ¿no? Es que podemos formar a las próximas generaciones, ¿no? A las próximas generaciones de investigadores en violencia de género, y es que con una perspectiva un poco más ética, como les había mencionado, hay personas que han dejado en su momento, como por así decirlo, papeles así, ¿no? Sobre temas de la parte de la violencia, ¿no? Y poco a poco, con el pasar del tiempo, pues se ha ido desarrollando, ¿no? Ustedes dirán, el código de Violeta no salió de la nada, salió por la misma problemática que había, ¿no? En su momento en la parte de la violencia, en el caso de las niñas, en el caso de los adolescentes, ¿no? En el parte de las mujeres. Obviamente ese código fue evolucionando con el tiempo hasta el día de hoy, como nosotros lo conocemos.
Entonces, todo eso, por ejemplo, es un caso de evolución de la parte de la investigación como tal. Entonces, nosotros también depende de que próximos, los hermanos menores, por así decirlo, los próximos chicos que capaz también quieren estudiar la parte de ciencia de la salud o otros temas, ¿no? También puedan tener evidencia y poder seguir investigando más. También podemos, otra oportunidad es la parte de la ciencia de política. Y es que los datos que nosotros generamos se pueden usar para poder cambiar no solamente políticas universitarias, sino también políticas en nuestros hospitales, incluso en nuestras propias comunidades, en nuestros propios distritos, ¿no? Entonces, todo eso también genera la parte de la investigación, ya que ustedes no lo creen, chicos, la investigación no solamente te abre puertas en la parte como les he dicho, ¿no? Tener un buen CV, de una buena formación, sino también abre puertas en grandes escalas, ¿no? Cuando algo está investigado, se cita, hay referencias como tal y se pueden hacer muchas cosas y mejorarlo, ¿no? No solamente en un lugar en específico, no solamente en tu distrito, en tu barrio, sino también en la parte en tu comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, inclusión de todas las poblaciones. Y es que llegamos a un punto central para mí, en lo particular. Y es que cuando hablamos de violencia basada en género, muchas personas piensan automáticamente en mujeres víctimas de violencia, ¿no? De pareja, ¿no? Y está bien pensar eso, ¿no? Porque hay que ser conscientes de que las mujeres son un grupo, es el grupo más afectado y más vulnerable, ¿no? Las cifras, si nosotros vemos las noticias diariamente, son altísimas, ¿no? No podemos minimizar aquello. Por ejemplo, justo el día de hoy estaba viendo la noticia y que había visto que una mujer había sido golpeada por su pareja y había sido quemada, casi un 70% de quemaduras. Entonces, todo eso es lo que lamentablemente hoy en día hay en el caso de la mujer, ¿no? Nosotras, la mujer, no podemos salir a la calle porque tenemos miedo de, oye, realmente regresar a mi casa o no. Pero hay que ser también consciente de que no es el único grupo afectado. Otro caso vendría a ser la parte de los hombres como víctimas, y es que los hombres también sufren la parte de la violencia basada en género, ¿no? Hay una violencia psicológica, pues una violencia física, una violencia sexual, también violencia por no ajustarse a lo que se espera de un hombre incluso, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? Pero entonces, ¿cuántos hombres habrán sufrido en silencio? Y es que las cifras varían, porque no es algo exacto, ¿no? Y es que algunos estudios, ¿no? Más o menos que me acuerdo, hablan de que de uno de cada 6 hombres en algún momento de su vida ha sufrido de violencia. ¿Y por qué no lo sabemos con certeza? ¿Por qué no lo sabemos con porcentajes así puntuales? Y es que muchos hombres no hablan, muchos hombres no denuncian, ¿no? No lo cuentan como lo que les había dicho, ¿no? Por vergüenza, por miedo a ser juzgado, por miedo a que incluso duden de su propia masculinidad, ¿no? Miedo a que se rían de ellos, ¿no? Y otra población que tampoco hay una estadística clara como tal, son las personas trans, la parte de la comunidad LGBT, ¿no? Y es que son también cifras de violencias altísimas. En su momento, a nivel mundial, era la población que tenía mucho la parte de la violencia, ¿no? Y es que en algunos estudios hasta el 50% reporta haber sufrido de violencia basada en género. Y muchas veces ni siquiera aparecen en las mismas encuestas como tal, porque las encuestas preguntan hombre y mujer y no hay como una opción para otras identidades, ¿no? También parte de la comunidad LGBT, como las personas gay, las lesbianas, los bisexuales, ¿no? También han sufrido de la parte de la violencia basada en género, violencia por su orientación sexual, por su identidad de género, violencia familiar incluso, ¿no? Y obviamente esto lo que les quiero decir no es que vamos a restar una atención a las mujeres, no. Y quiero que algo sea demasiado claro, y es que hablar de otros grupos no es restarle importancia a las mujeres, no es una competencia, no es de quién sufra más, no, sino es que hay que ser conscientes de que las mujeres siguen siendo el grupo más afectado, porque estadísticamente hablando hay y existe una evidencia como tal. Sigue siendo una de las tasas más altas de violencia severa, de feminicidios que hasta el día de hoy lamentablemente lo vemos. Y eso no se discute, pero si ignoramos también los otros grupos que les acabo de mencionar, estamos también dejando personas atrás y sin capaz las personas no tengan la seguridad o capaz la ayuda necesaria para poder pedir ayuda en su momento. Entonces, estamos diciéndoles prácticamente a esas personas que capaz olvidamos
que realmente su dolor no importa, cuando la realidad es que sí, sí importa lo que ellos sienten, ¿no? Además, hay evidencia de que visibilizar a todos los grupos no nos quitan recursos, al contrario, cuando la misma sociedad entiende que la misma violencia basada en género es un problema estructural como tal y que afecta a muchas personas, se legitimita mucho la parte del presupuesto, o sea, se amplía la parte del presupuesto, más políticas, más atención, que haya más protocolos más específicos, ¿no? En situaciones que cada persona se sienta segura y sienta de una manera respetada y que sus derechos no se vulneren, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya vamos cerrando, chicos. Justo toda la ponencia el día de hoy hemos hablado de varios temitas, no solamente la parte capaz teórico, en la parte que le sale los enfoques cualitativos, la parte de los enfoques cuantitativos, los enfoques mixtos, ¿no? La parte de la evidencia y su aplicación en prevención e intervención, la parte de las consideraciones éticas, ¿no? Los retos y oportunidades en las universidades, ¿no? O la importancia de incluir a todas las poblaciones. Y lo que quiero que se lleven de esta ponencia como tal, primero es que investigar en cualquier cosa que ustedes quieran es importante, es literalmente lo mejor, ¿no? Ahora, investigar sobre justamente el tema que hemos hablado el día de hoy, sobre la violencia basada en género, em, sinceramente, no es fácil. No es fácil investigar un tema, pero hay que ser consciente que es posible y sobre todo es necesario. Segundo, que la evidencia importa. La buena intención, como les había mencionado, no solamente basta. Necesitamos método, necesitamos rigor, necesitamos ética y sobre todo necesitamos las ganas de no dañar hacia las personas, ¿no? Tercero, que la ética es, como les había dicho, es el piso de todo, es prácticamente la base, el cemento de todo, porque si no, primero, sin confidencialidad, sin consentimiento, sin cuidado, si no hacemos una investigación adecuada, si no utilizamos la ética, estaríamos haciéndole daño a la persona, ¿no? Estamos, a la persona que nos está brindando historia, nos está brindando esos datos, estaríamos haciéndole un daño. Ahora, la parte de la universidad tiene retos. Y yo sé que capaz muchos de ustedes, sus universidades, les da ayuda en la parte de la investigación, sí, pero también hay que ser consciente de que hay temas específicos que sus universidades se enfocan y otros temas que no. En mi universidad, por ejemplo, tenemos una línea de investigación y la parte de violencia basada en género es un poco complicada poder meterla para poder investigar, ¿no? No creo que sea imposible, pero es un poco complicada, porque a veces no se enfocan en ello, ¿no? Lo quinto es que no dejemos que a nadie fuera, ¿no? Sabemos mujeres, hombres, la parte de la comunidad, las personas trans, las personas no binarias, no hay que dejar a nadie afuera, porque todas las personas tienen voces, todas las personas importan y sobre todo todas las personas merecen la ayuda necesaria. Entonces, y para cerrar esta ponencia, es que yo vengo de este comité muy bonito que es Escora, y me importa mucho Escora, sinceramente, pero sé que no a muchas personas se identifican mucho con el comité como tal. Capaz le gusta otro comité, pero y está bien que pase eso, ¿no? Pero lo que he compartido el día de hoy, no solamente específicamente Escora, a pesar que sea un pilar, sino es que cualquiera puede investigar, así como cualquiera puede cocinar, cualquiera puede investigar estos temas, pero sobre todo cualquiera puede investigar de una manera, cuando uno investiga, tiene que hacerlo de manera ética y de manera humana también. Así que capaz no todos sean parte del comité de Escora, pero si les interesa la investigación, todo lo que se ha dicho también es para ustedes, la parte de métodos, la parte de la ética y la parte de los retos y oportunidades que les acabo de mencionar es muy importante y ojalá lo tomen en consideración. Hay una frase final que le estaba buscando porque sinceramente me gustó muchísimo y era de que no se trata de ser los más ruidosos, se trata de los más rigurosos y ser los más rigurosos y los más humanos. Y es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Cuando queremos investigar de estos temas que suelen ser muy tabú y muy delicados, hay que ser muy humanos, ¿no? Porque estamos tratando a personas, no solamente son cifras, no solamente son números, no solamente, a ver, quiero hacer mi artículo y ya está, quiero tener mi nombre y listo, no, sino también es ver de que detrás de cada número hay una historia, de cada porcentaje, cada gráfico, hay personas, hay caras, hay familias, ¿no? Que con tu investigación pueden de una u otra manera alzar su voz, así como hay veces cuando las personas hacen sus documentales como tal y quieren hablar sobre una situación específica, de esa manera también sirve la investigación. Entonces, chicos, eh, la siguiente día, pues la última.
Muchas gracias a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado la ponencia. Es un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo la investigación como tal. Y más aún me gusta mucho el comité de Escora y más aún me gusta mucho la parte de investigar temas de Escora. Y espero que les haya gustado, espero que le haya dado un poco granito de arena, por así decirlo. Si algunos tienen miedo a investigar, no lo tengan, es bonito. No es que sea fácil, ¿no? Sí toma su tiempo, pero con el tiempo van a darse cuenta que valió la pena. Les dejo mi número en mi red social de Instagram por si me quieren contactar y hacemos buenas investigaciones. Así que nada, espero les haya gustado y hasta verlos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Safety, por tus conocimientos que nos has compartido. Nos ha parecido muy interesante cómo has unido toda parte de los lineamientos de Scora con la investigación y cómo puede tener un impacto durante todo el proceso, ¿no? Muchísimas gracias por compartir ello y bueno, ahora es el espacio de preguntas. No sé si alguien quiere o tiene una consulta, puede realizarla por el chat o prendiendo el micrófono. Creo que no hay consultas. Bueno, muchas gracias, April, de nuevo. Y, y nada, muchas gracias a todos los asistentes y vamos a estar pasando el post test por el chat.